Ok, pero de todas maneras, vamos, chicos, hoy día que nos toca nuevo tema, vamos a aprovechar para hacer una corrección. Me estaba viendo que en la parte de acá no estaba revisando el video y esta parte estaba un poco floja, ¿ya? O sea, no había dado muy buenos detalles. Así que quiero aprovechar para empezar por aquí mientras llegan para la siguiente clase. Entonces, cuando tú estás trabajando en los landas con bar, ya sí se puede usar, ya, Eh, pero la regla es que si lo usas en uno de los tipos, si lo usas en uno de los tipos, te tiene que usar en todos los parámetros, ¿ya? Entonces, por ejemplo, esta línea de acá sí compila porque está siendo usado para todos los parámetros. La línea 4 no compila porque le faltan los paréntesis, ¿ya? Entonces, esto está mal, ¿ya? La línea 5 y la línea 8 ya compilan porque la línea 5 y la 8 también tiene bar para cada uno, ¿no? Entonces, bien aquí, ¿ya? Pero la línea 6 y 7 no compilan porque como ven acá bar y acá integer, acá bar y acá string integer. Entonces la regla dice que debería usarse en todos, ¿no? Entonces, estos no van a compilar. Y la línea 9 tampoco compila porque, si ustedes se dan cuenta, le falta el bar a la Y, ¿ya? Entonces, eso no lo aclaré en la clase anterior bien. Me estaba viendo el video y dije, ah, no, acá está muy flojo, ¿ya? Así que tengan en cuenta eso, ¿ya? También tengan en cuenta cuando ya está declarado el parámetro, no volver a declarar. Aquí no hay problema porque el C no tiene nada que ver con A y B, pero aquí el A otra vez y el A de acá hay conflicto, ¿ya? Hay que tener cuidado con eso de ahí. Y en el ejemplo que está acá en la línea 11-17, por ejemplo, si ustedes ven la línea 13, tiene un tema, ¿no? Porque la variable A ya ha sido declarada aquí y tú estás usándola acá, ¿ya? No puedes reutilizarlo. Otro error es la línea 14, ¿no? Acá hay un B y tú estás tratando de declarar B. Otro error es la línea, a ver, 16, ¿no? Me dice acá, a ver, claro, P1 es un predicate, ¿no? Ok, y tú deberías retornar B igual C. Ok, a ver, claro, le faltó el punto y coma. Más caleta, ¿no? Porque al final P1 es como una sentencia, ¿no? Debería haber terminar con un punto y coma. Entonces, esos son los errores que había ahí en esa última parte de la presentación. ¿Ya? Ya. Y después cuando hacíamos referencia a variables, ¿ya? Les decíamos que en el caso del lambda, que es este de aquí, tú puedes usar variables estáticas, variables de distancia, variables locales, ¿ya? Y en el caso de variables locales, si son final o efectivamente final, ¿ya? Entonces, aquí en el último ejemplo, por ejemplo, volumen tiene un valor, no se le ha cambiado, name llega con valor, color, no hay problema, todo bien. El problema es cuando tú le cambias algún valor, ¿no? O sea, por ejemplo, name ya venía con valor y aquí lo cambias, le estás asignando nuevos valores en la línea 9, en la línea 10, ¿no? Porque volumen ya tenía valor en la 7 y en la 10 le estás cambiando. Entonces, cuando haces eso, él se da cuenta que ya no es efectivamente final y no va a compilar, ¿ya? Eso era lo que habíamos visto en la clase anterior y quería reforzar un poquito porque como que lo hicimos muy rápido y vi que no estaba muy bien, ¿ya? Pero ahora sí comenzamos un siguiente tópico, que es anotaciones. Hasta ahí hemos terminado la parte de fundamentos
¿ya? De Java. Como han visto, hay conceptos bien interesantes. Así que ahora sí empezamos con anotaciones. ¿Ok? Entonces, vamos con anotaciones. Anotaciones tiene unos objetivos, ¿ya? Describir el propósito de las anotaciones y patrones típicos de uso, ¿ya? Aplicar anotaciones a clases y métodos. Describir el uso de anotaciones usadas o comunes en el JDK. Y declarar anotaciones personalizadas, ¿ya? Esos son los objetivos que hay que conocer para pasar el examen, ¿ya? Incluso este es un tópico que es importante en tu desarrollo diario, ¿no? En tu experiencia como desarrollador, ¿ya? Y las anotaciones, pues, ya ustedes seguro la están usando, ¿no? Porque por ahí usan de repente un framework como Spring, como Jakarta, Microprofile, ¿no? Para los que están metidos en Java, Micronaut, Quarkus, ¿no? Entonces las anotaciones fueron añadidas al lenguaje Java para hacerle la vida al desarrollador más fácil, ¿ya? Previo a las anotaciones, uno tenía que agregar mucha información extra acerca de una clase o método, ¿ya? Y obviamente eso requería un gran número de clases adicionales, archivos de configuración. Las anotaciones vinieron a dar solución. Entonces las anotaciones vinieron a solucionar esto, ¿no? Y van a ver que es mucho más fácil y más simple entenderlo, ¿no? Entonces, nosotros nos vamos a centrar en lo que es, en este tópico, lo que es una anotación. Cómo crear una anotación personalizada, cómo aplicarla apropiadamente, ¿ya? Y obviamente necesitamos saber también qué anotaciones sí o sí van a venir para el examen, ¿no? Porque esa es la estrategia, ¿no? Saber cuál es la que tengo que ponerle el ojo para el examen. Pero la idea también detrás de esta clase es que haya un entendimiento de por qué es importante el uso de anotaciones como desarrollador Java, ¿ok? Entonces vamos a la introducción. Miren, anotaciones es metadata, ¿ya? Eh, es metadata, ¿ok? ¿Y qué es una metadata? La metadata es información que nos va a hablar acerca de otros datos, ¿ya? Vamos a buscar una analogía, ¿ya? Imagínate que tú estás ahora administrando un zoológico, ¿ya? Por decir el caso de que hemos estado viendo en el curso. Y este zoológico va a tener un sistema de ventas, de tickets, ¿no? Como hacen acá en Lima, que tenemos el Parque de las Leyendas, ¿no? Nos venden los tickets y con eso entramos las familias, con los hijos para visitar, ¿no? El zoológico. Entonces, ¿cuáles, qué atributos veríamos nosotros en la data? Por ejemplo, atributos como el precio, ¿no? ¿Qué más veríamos en ese ticket? La fecha de expiración, porque, ¿no? Si no, cualquiera podría encontrarse el ticket y lo puede usar cuando quiera. Y, bueno, si ha comprado varios, el número de tickets comprados, ¿no? Entonces, como ven, la data tiene información, ¿no? Acerca de la venta del ticket y sus contenidos. Pero también puede esta data también podría tener reglas, propiedades, relaciones entre los tickets de venta, ¿ya? Patrones, por ejemplo, como eh, no puede haber una venta negativa, ¿ya? No puede haber una venta cero,
¿ya? Debería venderse al menos un ticket, ¿no? Cosas así. Y podría haber reglas también, ¿no? O para evitar revendedores, por ejemplo, tú podrías agregar una regla de que una persona solo puede comprar un máximo de cinco tickets por día, ¿ya? Y esas reglas son metadata también, ¿no? Porque van a describir información acerca de cómo funciona el sistema de tickets, ¿no? Así que eso es metadata, ¿no? O sea, incluye reglas, propiedades, relaciones, alrededor de un objeto en cuestión. En este caso, el que estábamos conversando, ¿no? El sistema de tickets, ¿no? Y la idea de los que crearon las anotaciones es que buscaron una forma de poder insertar metadata en tus aplicaciones, pero de una manera simple, sencilla, ¿ya? Esa fue su idea, ¿ya? Entonces, eh, ¿cuál es el propósito de la anotación? Asignar metadata a clases, métodos, variables y otros tipos, ¿no? De Java. Por ejemplo, miren esta anotación. Una primera anotación, @su_animal. ¿Ya? Eh, primero, no preocuparnos mucho por cómo se define la sintaxis, ¿no? Por ahora veamos que empieza con arroba, ¿ya? El símbolo arroba y, y un nombre, ¿ya? Un nombre que, como ven, tiene una convención camel case también, ¿no? Su animal, ¿no? ¿Ya? Pero podría tener esta notación también elementos, ¿ya? Parejas, atributo y valor, ¿ya? También podría tener. Entonces, ¿cómo lo puedes aplicar? Miren, imagínate que tiene dos clases y tú decoras esa clase con su animal, ¿ya? ¿Qué efecto hay aquí? En este caso, se está aplicando la anotación a la clase Leon y Peacock, ¿no? Tú no has tenido que heredar de una clase llamada su animal, ¿no? No has tenido que cambiar la jerarquía de clase, simplemente estás usando la anotación, ¿no? Dejas la estructura intacta, ¿ya? Entonces, ahí viene una primera regla, y lo vamos a marcar con rojito. Como le digo, este tópico me gusta mucho porque es bien usado ahora en el mundo Java. O sea, casi todos, hasta de forma mecánica, trabajamos con anotaciones. Entonces, acá viene una primera regla acerca de las anotaciones, ¿no? Lo vamos a poner con doble color, entonces. ¿Ya? Dice, las anotaciones funcionan como las interfaces. ¿Cómo así? En el ejemplo que estamos viendo, se ha marcado a la clase como su animal, pero tú no has tenido que cambiar su estructura de herencia, ¿no? Por ejemplo, ahí dice Leon hereda de Mamal, ¿no? Peacock hereda de Beer, para nada, ¿no? Claro, y viene la pregunta de cajón, ¿no? Si las anotaciones funcionan como interfaces, ¿por qué entonces no solamente usamos interfaces? Efectivamente, como las interfaces se pueden aplicar solo a clases, las anotaciones se pueden aplicar a clases, a métodos, expresiones, incluso otras anotaciones. Entonces, es mucho más rico que solamente trabajar con clases. Y además, las anotaciones te van a permitir pasar valores
donde se esté aplicando. Entonces, veamos otro ejemplo más. Ya ahí vemos que por qué razón también tiene sentido a trabajar con anotaciones porque te da mucho más alcance que trabajar con interfaces, ¿no? Ahora vamos a ver otra más, una segunda regla. Miren, lo que les decíamos, a diferencia de las interfaces, las anotaciones te permiten que le pases valores donde se aplica. En esta clase Veterinarian, tú le estás diciendo que Private Lion es su animal, pero su hábitat es Infirmary, dice, ¿no? En el caso de Healthy Lion, es hábitat Safari. Y en el caso de Bling Lion, su hábitat es Special Enclosure, ¿no? Entonces, acá tú has definido 3 variables y cada uno tiene su hábitat. El valor del hábitat es parte del tipo de declaración de cada variable. ¿Ya? Entonces, podría finalmente, por ejemplo, en la variable Healthy Lion, cambiar el objeto al que está apuntando, pero el valor de la anotación no, ¿no? Entonces, tú sin anotaciones tendrías que definir, ¿no? Tendrías que definir un nuevo tipo de león por cada hábitat por cada valor de hábitat, lo que haría que de repente la aplicación sea demasiado grande, ¿no? En cambio aquí ya lo estás restringiendo, ¿no? Esta variable es para leones de animales del zoológico cuyo hábitat es safari, ¿no? Entonces lo estás ya enmarcando, ¿no? Entonces ahí viene la segunda regla. Las anotaciones establecen relaciones que permiten manejar la data más fácilmente en nuestra aplicación, ¿no? Entonces, ahí vemos el uso de una segunda regla, ¿no? La primera es, funciona como las interfaces, ahora que nos permiten establecer relaciones que hacen más fácil el manejo de datos acerca de nuestra aplicación, ¿no? Ahora, obviamente podríamos escribir una aplicación sin anotaciones, pero eso te va a requerir crear clases extra, interfaces, archivos XML, JSON, para manejar las relaciones. En cambio, así es más natural, ¿no? Entonces, continuamos. Acá tenemos otro ejemplo. Otro ejemplo. Miren, imagínense que tengamos los siguientes métodos. FitLion, Peacock's Pen, ¿no? Son métodos. Y se le va a anotar con su schedule. ¿Y para qué? Para que tú indiques cuándo la tarea debería ser ejecutada, ¿no? Este FitLions es, tú le vas a dar a los leones, digamos, ¿no? Su comida a las 9, a las 5, a las 10 de la noche, digamos, ¿no? En el otro de los peacocks a las 4 y a las 5 de la tarde, ¿no? Entonces, estos métodos están en clases totalmente diferentes, pero la interpretación de la notación es similar. Entonces, gracias a esto, tú tienes que la tarea y su programación se definen en el lugar correcto que tú deseas y con los valores que tú deseas. Y eso nos trae una tercera regla. Una anotación atribuye información personalizada en la declaración donde es definida. ¿Ya? Esa es la tercera regla. Y una cuarta y regla final sería, las anotaciones son metadata opcional, perdón, metadata opcional y por sí mismas no hacen nada. Ahora vamos a explicar qué significa eso. Tú podrías tomar un proyecto que está con miles de anotaciones
con miles de anotaciones y las borras todas. Y aún debería compilar y correr. ¿Ya? Aún debería compilar y correr. ¿Ya? Entonces, por eso que viene la cuarta regla. Las anotaciones son metadata opcional y por sí mismo no hacen nada. Porque tú podrías borrar todas las anotaciones y el programa sigue compilando y corriendo. ¿Ya? Aunque podría haber un comportamiento diferente, ¿no? En tiempo de ejecución, porque de todas maneras algo le agrega la anotación, ¿no? Algo, por eso hablamos de las relaciones, de las reglas, etcétera, ¿no? ¿Ok? Entonces, por eso que ustedes deben haber visto esta anotación en algún momento de su vida Java, el famoso Safe Bar Arguments, ¿ya? Esta anotación, por ejemplo, se aplica en un método. ¿Para qué? Para informar a otros desarrolladores y herramientas de desarrollo que operaciones no seguras están presentes en el cuerpo del método, ¿no? Pero solamente es informativo, o sea, no está preveyéndote de que, no pasa, de que eso no vaya a pasar, ¿no? De que no ocurriera algún problema, ¿no? Entonces, por eso que dice ahí, informa a desarrolladores e IDEs que el cuerpo del método tiene operaciones inseguras, ¿no? Entonces, pero hay algo que sí quiero que quede claro, chicos, y es que mientras una anotación se puede sacar de una clase y aún compila, lo opuesto no es verdad. Si tú añades una anotación, podría haber un error de compilación si está mal puesta, ¿ya? O sea, yo la puedo sacar la anotación y compila, pero al revés tal vez no. O sea, si la coloco mal la anotación, va a dar un error de compilación. Ustedes recordaban, por ejemplo, el Functional Interface. ¿Se acuerdan que les expliqué del Functional Interface cuando era SAM, Single Abstract Method, ¿se acuerdan? Si tú la ponías mal, te daba error, ¿sí o no? Entonces ahí se comprueba lo que les digo. O una anotación la puedes retirar y seguir compilando, pero al revés de poner la anotación, tal vez podría dar error de compilación si la pones mal, ¿no? Porque el compilador va a validar que la anotación esté apropiadamente usada, ¿no? Y tiene los campos requeridos. Entonces, el compilador siempre se va a asegurar que está todo bien. Ahora, para el examen, tú tienes que saber, sí, cómo definir tus propias anotaciones, cómo aplicarlas apropiadamente, cómo usar las anotaciones comunes que ya el lenguaje nos da, ¿ya? Entonces, para eso vamos, ¿no? Para ahí vamos. Ok. Antes de entrar a este tópico de creando una anotación, quería hacerles recordar de que ustedes ya deben haber estado trabajando con anotaciones gracias a la popularidad del Spring Framework. Spring, ¿no? Hace uso de anotaciones para, por ejemplo, inyección de dependencia, ¿no? Para desacoplar servicios, repositorios, controllers, ¿no? ¿Se acuerdan? Ustedes deben estar trabajando en sus proyectos con esos frameworks porque son de los más populares, ¿ya? Entonces, Spring, pues, hace uso mucho de anotaciones, ¿ya? Incluso tiene anotaciones como @value, que incluso extrae propiedades de algún archivo property ¿no? Para darle el valor a alguna propiedad, etcétera, de tu clase. Entonces, ya se han tenido que meter, incluso cuando ustedes sobrescriben un método o implementan una interfase, aparece un @override, ¿no? Esa es una anotación también que de hecho les ha aparecido en el IDE. Entonces, ya estamos al 2022 ya con mucho código Java que hace uso de anotaciones. Por eso les decía que era un tópico que igual lo incluyen en el examen para ver si la persona conoce cómo aplicar apropiadamente una anotación. ¿Ya? Por eso está en el temario. Entonces, cuando nos dicen, ¿cómo creo yo mi anotación personalizada? La buena noticia es que es fácil, ¿ya? Solamente le tienes que dar un nombre
una lista de elementos opcionales o obligatorios y especificar para qué lo quieres, ¿no? ¿Cuál es su uso? ¿Ya? Entonces, primero vamos a empezar con la parte simple, ¿ya? Imagínate que tú deseas especificar, ¿ya? Eh, eh, vamos a ver aquí, a ver. Tú quieres declarar tu propia notación. Entonces, en el lenguaje Java hay una notación llamada arroba interface en minúscula todita, para poder declarar tu propia notación. Entonces, en este caso, public arroba interface exercise, exercise sería tu anotación personalizada, ¿ya? Eh, entonces, al igual que tus clases o tus interfaces de nivel top, tu anotación también tendría su propio archivo, ¿ya? También tendría su propio archivo, ¿ya? Y se llamaría exercise, ¿ya? Habrías creado tu propia anotación, ¿ok? Pero también podrías declararlas dentro de una clase como una inner class. También es posible eso, ¿ya? Entonces, miren este de acá, exercise, exercise. Este exercise se le va a llamar también como una marker annotation. Ahora van a ver por qué es importante esta distinción. Porque no tiene elementos. Marker annotation porque no tiene elementos. Así la han creado, ¿no? Sí, solito. Exercise. ¿Ya? Ok. ¿Y cómo lo usamos, José? ¿Cómo usamos nuestra anotación? Imagínate que tienes ahí por ahí una clase cheetah, una clase slow y le quieres poner exercise. Exercise. Otra por acá. Exercise. Entonces vamos a ver un ratito en el... Acá tengo el... Déjenme levantar mi Finder. Voy a aprovechar para quitar el lapicito. Y nos vamos a ir a acá para... Ok. Vamos a levantar el Terid. Aquí lo saco porque ya no... Pero vamos a aprovechar que acá sí tenemos un avance, un avance. Ahí está. Vamos a cerrar aquí. Ya. Bueno, acá vemos algunos otros ejemplos que ya veremos más adelante, ¿no? Pero justamente vamos aquí vamos a crear nueva anotación, ¿no? Exercise. ¿Eh? Ya, esta es una marker annotation, como les decía, es una marker annotation porque no tiene elementos. Y lo que vimos que lo podíamos poner, miren, a ver, lo podríamos poner en las clases, después de esto ya lo pongo, ¿no? Lo podemos poner aquí, miren, exercise. Ahora van a ver por qué, voy a hacer varias declaraciones acá, ¿ya? Porque quiero mostrarles varias formas. Miren, uno tiene paréntesis, uno tiene paréntesis, y eso es lo que quiero que se lleven ustedes, porque hay varias formas acá, y uno está arribita, entonces, ¿no? Ya, así está, como en el PPT, ¿ya? Entonces, así, ¿no? Así. Eh, entonces, si ven ustedes, el exercise lo has aplicado a, miren,
animales, ¿no? Empleados, ¿no? No hay nada que te impida hacer eso. No hay regla que diga que esa notación solamente las aplicará a animales, ¿ya? Le he aplicado a animales y también le he aplicado a empleados, ¿no? Entonces, al igual que las interfaces, se pueden aplicar a clases que no tienen siquiera relación, ¿no? Pero también habrás visto que en el caso de aquí de Cheetah hay paréntesis y en los otros no, ¿ya? Cuando tú usas una marker annotation quiere decir que no tiene elementos. Esta es una marker annotation, no tiene elementos. ¿Ya? Los paréntesis son opcionales. ¿Ya? Pero si tú añades elementos, los paréntesis sí son obligatorios. ¿Ya? ¿Ok? Por eso que nos acepta así o así. ¿Ya? En este caso está encima de la clase, ¿no? Pero es idéntico. ¿Ya? Este, por ejemplo, no está declarado en la misma línea. Estos sí están declarados en la misma línea. ¿Ya? ¿Ok? Esto también tiene un sentido, ¿ah? ¿Por qué? Porque si una anotación se declara en la misma línea, este aplica al siguiente tipo que no es anotación, encontrado en las líneas precedentes. ¿Ya? Esto ahorita no hay problema porque hay una sola anotación. Pero ¿qué pasa cuando tenemos varias? Por ejemplo, así. Skylay, flexible, food, friendly, lingless, ¿ven? Acá ya acá tienes demasiado, ¿no? Incluso acá hay algunas que están en la misma línea, hay otras que tienen su propia línea, ¿ya? Y hay algunas que están en la misma línea de Snake, como en el caso del Lingless, ¿ya? Pero, para suerte nuestra, no importa, todas estas anotaciones van a aplicar a Snake, ¿ya? Aquí los espacios en blanco y tabs se ignoran, ¿ya? Son ignorados, ¿ok? Todos aplican para Snake, ¿ok? Entonces, otra cosa también que vemos, a ver, que podríamos rescatar, es que algunas anotaciones se escriben, bueno, acá todo está con mayúscula, la primera letra y después minúscula, ¿no? Incluso otras son camel case, como friendly pet, ¿no? Lo que sí les podría decir es que las anotaciones son case sensitive, ¿ah? No es lo mismo @food que @food, así, ¿ya? Tengan cuidado ahí, eso sí, case sensitive son las anotaciones. Y en este caso, todas estas, con el caso de food, ¿no? Todas estas aplican a Snake, ¿ya? Pero en la práctica se recomienda o es más usado que empiece con la primera letra mayúscula, pero tampoco es obligatorio. No quiere decir que porque haya un arroba, no sé, pues, ¿no? @pepe minúscula, esté mal, ¿no? Sino que, como les digo, es más común verlo así. Siempre camel case, ¿no? Ahora, si son curiosos también, acá food se está repitiendo también. Entonces también se puede repetir algunas anotaciones más de una vez. Todo eso lo vamos a ver, sino que ahorita lo primero que quería mostrarles es que sí los detalles importan, ¿no? Acá como es marker annotation, que tenga paréntesis o no, no importa. Puede estar en la misma línea, puede estar en la línea arriba, pueden estar varias y todas aplican al mismo tipo, pueden empezar con mayúsculas y mayúsculas, pueden repetirse varias veces, pero son case sensitive, tengan cuidado, ¿ya? Ese es el detalle de ese slide. Ahora, ok, ahora sí. Entonces ya conocíamos el marker annotation exercise, pero imagínate que ahora tú dices, hay que incluirle un elemento,
¿no? Hay que incluir un elemento. Entonces, tú dices, ok, ese estaba así, ¿ya? Pero ahora le voy a incluir horas por día. Entonces, acá primero hay que acostumbrarse un poco a la sintaxis, ¿no? Como ven, está incluyendo un elemento. La sintaxis es media extraña, ¿no? Porque como que pareciera la declaración de una variable con paréntesis. Eso no parece un método, José, ¿no? Abstracto, ¿no? Luce como un método abstracto, ¿no? Pero realmente es un elemento, ¿ya? O atributo, si lo quieren llamar así, ¿ya? Entonces, lo que explican es que detrás de escenas, la máquina virtual de Java lo que hace es crear un elemento. Este elemento lo crea como métodos de una interfase, ¿ya? Y las anotaciones vendrían a ser las implementaciones de esas interfaces. Pero por ahora no nos vamos a rayar con eso, ¿ya? Vamos a ver cómo usarlo. Nosotros ya le pusimos un elemento y ya nos dimos cuenta ahorita que ya empezaron a fallar todas estas de acá. ¿Qué pasó, José? Lo que pasa es que ya el elemento ya es obligatorio aquí, ¿ya? Ya es obligatorio porque tú no le has puesto opcional por ningún lado, ¿no? ¿Ya? Le has dicho que tiene un elemento llamado horas per day, ¿ya? Y para Java eso es obligatorio. Entonces, aquí te va a decir, y ahora entienden por qué vienen los paréntesis, ¿no? Oye, dime pues, ¿no? ¿Cuánto es? Ya, 3. A este no tiene sentido, le vamos a dar 0. Pero miren, ojo, acá clarísimo que no compila porque no le estás poniendo paréntesis, ¿ya? Tengan cuidado con eso. Tienen que estar los paréntesis. Y este no va a compilar porque no le estás dando el elemento horas per day, ¿ya? Entonces, eso de ahí está en el PPT, miren. Acá les está diciendo. Ten cuidado. Este compila. Este no, porque le faltan los paréntesis. Y este peor, porque ni siquiera le está dando el elemento. ¿Ya? Entonces, solo los paréntesis son opcionales si no hay elementos. Pero ahorita ya tengo uno. Por eso estoy en problemas. Y su employee, por eso está en problemas y no compila, porque no le está dando valor al elemento requerido horas per day. ¿Ya? ¿Ok? ¿Ok? Entonces, si bien nunca le pusimos en ningún lado requerido, obligatorio, mandatory a horas per day, ¿ya? Ya vimos que nos ha generado un efecto. La pregunta sería, ¿y podría yo darle un valor por defecto, cosa que si quiero lo pongo, si quiero no lo pongo, a la hora de declarar la anotación? Eso lo vamos a ver también. Pero acá hay una regla. Cuando declaras una anotación y algún elemento no tiene valor por defecto, este es considerado obligatorio, ¿ya? Por eso que nos ha dado el problema. Ahora la idea sería, y José, ¿y qué pasa si yo ahora quiero darle un valor por defecto? O sea, otro ejemplo, por ejemplo, miren. A ver, Star Hour, default 6. Ah, ya, José. Acá veo que es diferente. Ya este de aquí ya le dijo a Star Hour que empieza a las 6. Entonces ya tiene un valor. Y ahora, si él quiere, bueno, ya eso depende de él lo podría cambiar, ¿no? En Cheetah. Aquí Slow lo puede dejar tal cual. Y aquí en Exercise de la clase SubEmployee ya vimos que no va a funcionar porque ni siquiera tiene el 7. Y ojo, tú cuando has declarado Exercise, tú le has dicho que esto es entero. Lo que no puedes hacer es cambiar el tipo de dato tampoco. Eso también no compila, ¿ya? Entonces aquí te das cuenta, vamos al siguiente slide, que al querer ponerle el 8 ya no funciona, pues, porque le ha cambiado el tipo de dato, ¿ya? Eso no está bien tampoco.
Ahora, otra cosa, siempre bien curiosos, la separación de los elementos se da por coma, ¿no? Por coma, ¿ya? Y siempre es elemento igual valor, elemento igual valor, ¿no? Es como un map, ¿ya? Pero no importa el orden, ¿no? No importa el orden. O sea, podría yo también tenerlo por aquí y acá el otro, ¿no? ¿Eh? No importa el orden. Lo importante es el tipo y ahí la fregamos, ¿no? Ahí está mal, pues. Ahí sí, ahí ya lo arreglo, ¿ya? Ok, vámonos al PPT y vamos al siguiente slide. Ahora, el definir el valor, perdón, el valor por defecto de una notación tampoco puede ser cualquier valor, ¿ya? Ojo ahí, porque es de forma similar a los valores de las sentencias case, ¿no? Siempre el valor de una notación debe ser una expresión no null, ¿ya? No null. Cuidado ahí. Por ejemplo, miren, acá le dice, ¿no? Esta interfase está definiendo un new string. ¿Qué es esto? Si esto es un string, ¿cómo le va a decir un new string? ¿Ya? ¿Por qué el name no compila? Porque no es una expresión constante, ¿no? Esto es una clase. Debería haber puesto literal, ¿no? Debería haber puesto así nomás, comilla, comilla. Pero le está poniendo un new string, eso no es un literal. ¿Ya? Y título tampoco, pues no le vas a dar null. ¿Ya? ¿Ok? Solo de los dos, ninguno de estos dos compila. Solo el que compila es default. Address, perdón, address. ¿Ya? Entonces, vamos a ver. Vamos a revisar aquí en el IDE para que vean que él también se da cuenta de eso. Entonces, ahí, no le puse. Ya. Entonces, lo que hemos visto que él no nos va a dejar hacer un new string, porque eso no es un literal. La corrección hubiera sido hacerlo así nada más. ¿No? Así. ¿Ok? El otro sí compila porque justo estamos haciendo lo mismo de arriba, ¿no? Este sí. Y este no compila porque le quiso poner, ¿eh? No acepta el null. ¿Ok? Entonces, tengan en cuenta eso en su creación de anotación. Ok. Entonces, así como no le podemos poner cualquier valor a un elemento de una anotación, tampoco se puede poner cualquier tipo, ¿ya? Este tipo tiene que ser de esta lista. Primitivo, string, que hemos estado usando en los ejemplos, una clase, un enum, otra anotación, o un array de cualquiera de los tipos mencionados anteriormente, ¿ya? Entonces, si tú ves aquí, vir, size, ¿no? Acá te dice, ¿cuál de estos puedo yo usar? Este es un vir, una clase, y este es un enum. Entonces, en esta interfase Panda, yo puedo usar integer. Ya, tú vas a la izquierda y miras la lista. Integer es un primitivo, es string, es clase, pero de Java Lang, enum. Ya. Entonces quiere decir que este no es. ¿Eh? ¿Se dan cuenta? Eh, General info dice array de string de string. Array de string está acá. Ah, bueno, hay array de string, pero no array de string, ¿no? ¿Ya? O sea, el que está soportado es el array de string, pero no array, porque esto es una matriz. Tampoco está. ¿Eh? Entonces, si uno tiene esa regla, fácil, pues, ¿no?
¿Ok? El size y el exercise son de tipo, este de otra notación, ¿no? Este de otra notación. Y, y este del tipo de num, ¿ya? Entonces, compila. ¿No? Compila. Porque incluso acá tú le estás dando un valor por defecto, ¿no? Le voy a dar el valor por defecto a horas per day igual 2. ¿Eh? ¿Ok? Y esa sería la forma en la cual ustedes le darían, ¿no? Un valor, ¿ya? No usando otra cosa. Y ahora la duda sería, ¿y el friendly beer? ¿Por qué no compila? Porque acá dice clase de Java Lang, ¿ya? ¿Ya? Y beer creo que beer es una clase nada más, ¿no? ¿Ok? O sea, class de Java Lang, no cualquier clase, ¿eh? No acepta. Entonces tampoco está aceptado. ¿Eh? Pero si uno lo lleva eso no sé, a ver, déjeme ver si lo tenemos. No, creo que no estaba, ¿no? Bueno, igual vale la pena practicarlo. Tenemos el BIR, tenemos el ENUM, ¿ya? Para que vean, pues, ustedes mismos que no es, ¿no? No es lo que le estamos diciendo, ¿no? O sea, no le estamos mintiendo, perdón, ¿no? Porque el lenguaje está aplicando sus reglas. Ya, entonces cuando creas la interfase Panda, que nos va a servir para que ustedes lo puedan revisar en su casa, ¿eh? Y ahí está lo que les decía, lo que dice la regla, mira. Integer no te va a dejar porque no es primitivo. Entonces él te va a decir, oye, ¿qué me estás queriendo poner como elemento? ¿No? ¿Eh? No compila. Ya, los que no compilan los comentamos, ¿ya? Array de string menos. ¿Eh? Miren, ¿eh? Nada, no te deja. El side, que es el num, sí. Ya, incluso tú le puedes decir, y por default es small. ¿Eh? Si te compiló. El vir no, porque es una clase, no es class de Javalang, ¿no? O sea, no puedo ponerle, miren, nada, ¿ves? Tampoco. El exercise que ya lo tenemos, ¿no? El exercise, estamos creando la partida de otra anotación, pero le vamos a decir que el horas per day es 2, ¿no? ¿Por qué? Porque el exercise, este sí lo tiene opcional, pero este es obligatorio. Entonces miren cómo acá ha tenido que dársele el valor por defecto. O sea, ya arranca con 2, ¿ves? Y has creado otra anotación. Ok, ahora, otro tema. Aplicando modificadores de acceso a los elementos. Entonces, en los elementos de una anotación, también puedes indicar si es, eh, por ejemplo, private. No, perdón, private no puedes. No. O sea, tú sabes que los métodos de una interfase son abstractos, ¿no? Y si son abstractos, son públicos, implícitamente, de una interfase. ¿Ya? Entonces, eso también afecta a las anotaciones, porque miren, tú te creas una anotación llamada material, ¿ya? Material, ya está, material. Y te creas ahora una anotación que se llame fluffy, ya. Ok, entonces, ¿primitivo puedo usar? Sí, perfecto, obligatorio, ¿no? ¿Puedo usar algún, ya. Y si bien yo acá no le estoy poniendo public ni abstract, esto se entiende. Porque al final es como si fuera de una interfaz. ¿Eh? Por eso sale en plomito, porque de por sí es público y abstracto. Así no lo ponga.
Pero puedo poner uno a propósito para que se ve, para que revele qué es lo que es finalmente un elemento como este, ¿no? ¿Eh? Pero ellos saben que es public abstract todo. ¿Y por qué lo hacemos? ¿Por qué lo ponemos para que se acuerden lo siguiente? Si vas a crear un elemento en base a otra notación y tú le quieres bajar la visibilidad, te va a dar error. ¿Por qué? Porque es public. No le puedes bajar eso. ¿Eh? No compila por eso. Menos hacerlo privado. Tampoco. ¿Eh? ¿Ya? Y también, si el método es abstracto, díganme ustedes, ¿podría ser final el elemento? No, pues. Abstract y final son incompatibles, ¿ya? Entonces, acá a mí también me sorprendió mucho, la anotación es como una interfase. Y entonces, cuando veas los elementos, considera los public abstract. Y ya si son public abstract, no le puedes poner ni final ni bajarle de public, ¿ya? Esa sería la regla, ¿ya? No se descuiden con eso, porque de ahí podría haber un código que no compila y tú marcas de frente, ¿no? Ah, no compila porque le estás bajando la visibilidad, ¿no? Eso no debería pasar, ¿ok? Y por lo tanto, también como es como una interfase en la anotación, podrías tener constantes. Entonces, cuando tú declares algo, por ejemplo aquí, vamos a hacerlo, ¿ya? Vamos a crear una anotación. Electricity source, ¿ya? Entonces tú le vas a declarar primero un elemento, ¿no? El public está por gusto, porque saben que es public, ¿no? Pero bueno, lo estamos poniendo para que se acuerden. Ya, voltaje es obligatorio, ¿no? No tiene valor por defecto. Pero miren la diferencia con una constante. La constante es public static final. O sea, no necesito ponerlo. Es public static final y entonces solamente de frente le doy un valor. ¿Eh? Pero si quiero acordarme que tiene todo esto, sería así. ¿Eh? Entonces, todo esto ya está por defecto, ¿no? O sea, ya está ya lo tiene. Cuando vean una constante, ya saben que es public static final. ¿Vieron? Eso porque es parecido a la interfaz. ¿Ok? Entonces, revisar esas reglas, llegamos a esta parte donde nos acordamos un poco lo que hemos visto, ¿no? De las reglas. El tema de la arroba interface, el nombre de la anotación, si es public o pacas private, si el elemento es requerido, si el elemento es opcional, si va a tener valor por defecto, si va a ser constante. Recuerden public static final. Modificadores implícitos, o sea que ya los tienes, por eso que no le bajes de visibilidad porque ya son de por sí public, ¿no? Y cuando lo declares, tú le tienes que poner cuáles son los obligatorios, cuáles son los opcionales, separados por coma, ¿ya? Y entre paréntesis, ¿eh? Si no hay elementos, o sea, son marker annotations, o sea, solamente va arroba leer, ¿no es cierto? Y puede ir encima de la clase, en la misma línea de la clase, ¿no? Esas son las reglas, en resumen, en gráfico, que, que les puedo decir, ¿ya? Ok, entonces, es interesante el tema de anotaciones, ¿se dan cuenta? Cuando ya uno ya conoce la teoría, entonces le es más fácil entender cuando aparece este tipo de sintaxis, ¿no? Entonces, en aplicando anotaciones, que es la siguiente parte de la clase, ya una vez que hemos visto cómo crear y usar anotaciones simples, ya llega el momento de discutir cómo aplicamos las anotaciones, ¿ya? Eh, Tú vas a ver que hemos aplicado anotaciones a clases, a métodos, pero también se pueden aplicar a cualquier declaración de Java que incluya lo siguiente.
Un ratito. Miren, clases, interfaces, enums, módulos, pueden ser variables static, locales, de instancia, métodos constructores y parámetros lambda, expresiones cas y otras anotaciones, ¿no? Entonces, recuerden nomás este ejemplo, miren, el de la izquierda. Este lo habíamos visto ya. La famosa anotación Functional Interface. ¿Cuándo se aplica? En aquella interfase que tiene un método nada más abstracto. En este caso está cumpliendo, Go, ¿no? Un solo método abstracto. En el lado derecho vemos Rabbit. Bueno, a Rabbit ya la han decorado demasiado, ¿no? Long Ear, Soft, Googly, ¿no? Para Rabbit. Y para el constructor de Prekey y el argumento del constructor not null, ¿no? Y a nivel del método it le han puesto speed con velocity fast y en el argumento del método edible en la línea 9 lo han puesto a nivel de la variable local, ¿no? Food en la declaración y al costado del igual el tastil string carros. Miren. Incluso también se le ha puesto una notación en el constructor de la línea 11 a la hora de instanciar speakers, ¿no? New Racer, miren. Después en la implementación del método Go, first name, no empty, y en la línea 17 en el lambda, en el valid, arroba valid. Entonces, ¿qué es lo que queremos mostrar en ese código? Ahorita no se preocupen si no se entiende todavía el código. Lo que quiere mostrar ese código, esas anotaciones, ¿dónde pueden ir? ¿No? Miren, la línea 1, 4 y 5, 1, 4 y 5 se está aplicando a la interfase y a la clase, ¿no? Algunas no tienen valores como Kugli. Kugli de la línea 5, como ven, no tienen ni siquiera valores, ¿no? No tienen ni un valor. Speed, ¿ya? Speed sí provee valores, línea 8, ¿no? Sí, velocity, ¿ya? Línea 6 y 8, por ejemplo, contienen anotaciones aplicadas a declaraciones de métodos y constructor. Línea 9 tiene a variables locales, ¿no? La línea, el TASTI, a mí este de aquí, el TASTI, por ejemplo, está siendo aplicado al CAS, a la expresión CAS, ¿no? TASTI, a la expresión CAS. La línea 11 lo está aplicando a la clase anónima, ¿no? Porque SpeakTer es una interfase, esta es una clase anónima, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, las anotaciones, como ven, se pueden aplicar en varias declaraciones, ¿ya? Pero hay que saber también dónde sí se puede, porque no siempre todo es permitido, ¿ya? ¿Ok? Entonces, ¿y por qué? Porque a la hora que se crea una anotación, también se podría haber aplicado algo que no hemos visto todavía, por si acaso. Se podría haber aplicado a qué destino nomás se puede aplicar esa anotación. Entonces, es algo así como que yo ahorita te digo, tú eres una anotación, tú eres una anotación, pero solamente puedes ser aplicada a variables locales. ¿Ya? Entonces, si solamente puede ser aplicada a variables locales, yo no lo puedo usar en constructores, en clases, ¿me entienden? Entonces, la única, la único que nos podría dar problemas es el target. O sea, esa anotación, ¿a qué target se puede aplicar? Pero eso no hemos visto todavía. Solamente les estaba adelantando. Primero mostrándole un código donde se ve que se puede usar de donde quieras, prácticamente donde quieras, pero todo eso va a depender del target, el destino, ¿no? En español, target es destino, ¿no? O sea, dónde nomás se puede aplicar. Y esa es la parte que también nos van a ilustrar en esta parte, ¿no? Miren, por ejemplo, acá en la siguiente diapositiva, les puede mostrarnos de que las anotaciones pueden ir en varios sitios. Entonces, tú tienes que saber que la regla de oro es
todos los valores requeridos se tienen que proveer. Todos, ¿ya? No puedes omitir, porque eso es error de compilación. ¿Ok? Por ejemplo, acá vemos que backstroke, favorito stroke, tiene valor por defecto. Arlen no es un elemento, es una constante. Stroke y name sí son elementos y no tienen valor por defecto, ¿no? Por eso que cuando tú los usas, como en el lado derecho, swimmer, pues, ¿cuál compila? ¿No? Entonces te das cuenta que Amphibian, por ejemplo, no compila porque no le ha dado valores a los elementos stroke y name. Este no compila. Este de aquí, el tagpole, ¿ya? Tampoco compila porque solamente le ha dado a name y dónde está el stroke. Acá sí, rectil, ya, rectil tiene problemas porque si bien ha declarado stroke y name, Arlen es una constante, no es un elemento, así que acá está mal. Arlen es una constante, no debería definirlo. ¿Eh? Y Snake tampoco compila. No, perdón, Snake sí compila porque tiene strobe y name, aunque sean cadenas vacías. ¿Ya? Aunque sean cadenas vacías. Entonces, si se dan cuenta, gracias a las reglas que hemos estado conversando, ustedes entienden por qué esto compila y no compila, pues. Por los elementos obligatorios, ¿no? Otros son opcionales. Y esta es una constante. Cuidado con las constantes, ¿ah? Porque la constante no es un elemento. O sea, este ya tiene un valor y aquí está tratando de cambiarlo, ¿no? Entonces, ni siquiera deberíamos invocarlo ahí. No lo debes incluir. No lo debes incluir en la declaración de la anotación porque es una constante, no es un elemento. ¿Ya? Entonces, gracias a esas reglas podemos responder fácilmente esto, ¿eh? ¿Se dan cuenta? Ahora, tú en tu vida de desarrollador debes haber visto que hay anotaciones que tienen valores, ¿ya? Sin el nombre del elemento. Y sí, yo he visto también. Por ejemplo, acá vemos una anotación, no hay elemento, de frente hay un valor, de frente está el string. ¿Cómo es eso? Eso no habíamos visto. Pero acá viene la respuesta, ¿ya? Sí se puede usar una anotación sin un nombre, ¿ya? Pero para eso hay que cumplir ciertos requisitos. Uno es, la declaración de la anotación debe contener un elemento al que le han puesto value, así, el cual podría ser opcional o obligatorio. Pero si se llama value, entonces ya no se pone value igual, ¿no? De frente se pone el valor, ¿no? Es un caso especial, ¿no? Es un caso especial, ¿ya? La declaración de la anotación no debe contener otros elementos que sean obligatorios. Ya, bueno, también ven. Si no, tendrías que distinguirlos, ¿no? Y la anotación no debe proveer valores para ningún otro elemento, ¿ya? Entonces, si quieres llegar a ese nivel de simplemente declarar el valor, tienes que cumplir estos tres requisitos, ¿no? Por eso que acá vemos que aquí, miren, por ejemplo, acá nos está diciendo ya, en base a las reglas que vistes anteriormente, ¿cuál de estas cumple estos requerimientos? ¿Ya? Por ejemplo, acá veterinarian, default and unsigned, ¿ya? Es opcional. Age es una constante, no, age es default 1 también es opcional, no es constante, es default 1, ¿ya? Pero tienes un value que dice default food, ¿ya? ¿Ok? Entonces, si esa es la anotación de la izquierda que usa justo el value, a la derecha vemos una clase que la va a usar. Entonces hay que ver si está siendo bien utilizada, ¿ya? Por ejemplo, miren, acá le está poniendo injured lex, ¿ya? Acá le dice injured value igual lex y acá solamente injured, ¿ya? La respuesta es, esta y esta y esta son equivalentes. Por lo que les había dicho, si el elemento se llama value,
basta con ponerle este. Y no hay, como se dan cuenta, no hay ningún otro obligatorio, ¿no? Todo lo demás son default, así que se cumple con las reglas que vimos anteriormente. Pero también lo podríamos haber definido así, como siempre, ¿no? Tradicional. Elemento igual valor, ¿no? ¿Ok? Porque al final, esta versión corta es convertida en la versión larga que ven en la siguiente línea por el compilador, ¿ya? Pero por eso se hace hincapié de que podría ver algo así, pero ustedes se acuerdan, ¿no? Es porque hay un elemento especial llamado value, ¿ya? Ahora, la última también es permitida, ¿por qué? Porque si se dan cuenta, todas son default. Entonces, esta va a obtener todos los valores por defecto, ¿ya? Entonces, la regla es, cuando veas que se usa la versión corta, asegúrate que hay un value, pero también asegúrate que no hay otros elementos obligatorios, porque si no, ahí ya no funciona, ¿ya? Ahí sí ya no funciona. Por ejemplo, aquí, ¿no? Miren, sleep tiene dos elementos obligatorios. Entonces ya no puede usar, no se puede usar sleep así nomás, pues, porque tiene dos elementos obligatorios. Y incluso en la segunda, ni siquiera hay value, ¿ya? Entonces, hay que tener cuidado, ¿no? Acá, por ejemplo, default, ¿ya? No, pues aquí está mal, pues. Porque acá le está declarando, acá está mal porque está poniendo más de un valor, ¿no? Esto no puede hacer. Ok, ok, chicos, entonces no vamos a correr mucho. Vamos a hacer un pare aquí para ya después continuar con la siguiente parte de anotaciones. La idea no es correr, sino entender. Pero como han visto ustedes, está bien rico en estos temas. eh, el curso nos va llevando, ¿no ven? A otro nivel, ¿no? Ya vamos conociendo algunas cosas que de repente a veces desconocemos, porque simplemente usamos anotaciones y no vemos los detalles internos de cómo son construidos y todo, ¿no? Ya, la próxima clase ya acabamos anotaciones y ya terminamos sin problema. Eso va a ser el día miércoles. Lo que sí les digo que se cuiden, porque efectivamente, como les conté, sí, me dio el Omicron. Los síntomas son fuertes, ¿ah? O sea, son 3 días por lo menos de dolor de cuerpo, de cabeza, eh, se te complica con la garganta, con la tos seca. Y, y lo que me ayudó a mí fue que tienes que tomar bastante líquido, toma caldito de pollo, cosas sancochadas, no comas grasa, nada de helado, ¿ya? Y ten tu paracetamol para los dolores de cabeza que son tremendos, tremendos. Dura 3, 4 días por lo menos, ¿ya? Yo ahorita ya estoy saliendo, pero en mi casa cayó mi hijo, cayó mi esposa, cayó mi otra hija, y ya, pues, o sea, ya nadie nos visita porque no queremos enfermar a nadie más. Entonces, esa es mi recomendación, vacúnense, sí, ayuda a la vacuna, porque definitivamente conversando ya con el centro médico, me decía, pues, ¿por qué crees que te ha dado con dolor de cabeza nomás y estás con paracetamol nomás? Imagínate que no tuvieras vacunado, ¿no? De repente te podría haber agarrado síntomas más serios, ¿no? Así que esa es mi experiencia con esta variante. Y quería comentárselo para que se cuiden, porque obviamente nosotros vivimos con gente y no nos gusta verlos pues mal también a ellos, ¿no? Entonces, tomen bastante líquido y apenas sientan la garganta o la congestión, mejor váyanse al doctor porque puede ser la variante. Ya chicos, cuídense mucho, nos vemos entonces el día miércoles. Un abrazo, a las 9 temprano también les mandan la invitación y nos vemos 9:30. ¿Ok? Un abrazo chicos, bye bye. Chao, nos vemos.